Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues pongan toda su atención en esta culminación de los devocionales de esta semana. Recuerden que estamos hablando de algo tan importante. Así dice el Señor, de cómo darnos cuenta cuando es verdaderamente Dios quien está hablando. Porque hoy en día hay una insaciable hambre por la palabra profética del Señor. Y los cristianos están ansiosos por recibir palabras del Señor. Y muchas veces nos hace falta discernimiento para saber discernir lo falso de lo verdadero. Hoy el título está fuerte: corrupción profética. Ayer los dejé pensando, meditando en una frase: la verdadera palabra profética de Dios nos edificará y fortalecerá para permanecer contra las tormentas de la vida. La profecía o enseñanza falsa también edificará vidas, pero lo hará sobre una base insegura, perdonen. Hace unos años atrás, mientras le preguntaba al Señor, ¿cuál es tu palabra para la iglesia? Inmediatamente escuché al Espíritu Santo decirme a través de Jeremías 23:11, y no estaba muy seguro del contenido de ese pasaje, así que lo busqué. Dice: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Yo estaba confundido mientras meditaba esto, y durante un momento me quedé pensando, pero debo admitir con algo de vergüenza que no fui más allá con mis preguntas al Señor sobre su mensaje específico en este versículo. Y como no lo entendía, pensé que tal vez no lo había escuchado de Dios. Así que lo dejé y seguí con otros temas que inmediatamente me llevaron a la oración. Y aproximadamente un mes después, nuevamente, mientras estaba en oración, le pregunté lo mismo al Señor. Y nuevamente escuché Jeremías 23:11. Y aunque no había olvidado lo sucedido un mes antes, no reconocí la cita bíblica. Y cuando nuevamente fui al pasaje, estaba sorprendido de ver que era el mismo que me había dado un mes antes. Y como era la segunda vez, le puse más atención y leí el capítulo entero y estudié algunas de las palabras hebreas de ese versículo en particular, pero nuevamente fallé en buscar diligentemente el consejo del Señor con esto, y no esperé para encontrar exactamente cuál era su mensaje. Las semanas pasaron y nuevamente, mientras estaba en oración, escuché al Espíritu del Señor decir Jeremías 23:11, y esta vez reconocí la referencia y pensé mientras lo buscaba, creo que es el mismo versículo. Y la verdad, temblé mientras leía las palabras. Y desde ese momento en adelante comencé a buscar a Dios diligentemente para saber qué quería comunicarnos a través de sus palabras proféticas. Ahora escucha esto: ¿por qué dice profetas y sacerdotes impíos? Número 1. Cuando leemos todo el capítulo 23 de Jeremías, trata del ministerio profético falso. Aunque Jeremías estaba dirigiéndose a Israel, sus palabras tienen una advertencia profética también para nuestros días. Y eso se confirma por sus palabras cuando dice Jeremías 23:20, al final de los tiempos lo comprenderán con claridad. Igual que lo vimos con las profecías de Elías, este es otro ejemplo de un pasaje que tiene más de un cumplimiento. Jeremías comenzó su mensaje en Jeremías 23:9: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Los profetas a los que se refería no eran aquellos de los falsos dioses o ídolos, no. Estos eran los profetas de Israel, los mismos que hablaban en el nombre de Jehová. Eran bien conocidos y aceptados entre la asamblea de creyentes. Aún así, Dios se lamentó y en el verso 11 dice: aún en mi casa hallé su maldad.
Y esto provocó que el corazón de Jeremías se quebrara. Y te pregunto, ¿es diferente hoy en día? No. Los que tienen entendimiento de la verdadera profecía pueden relacionarse fácilmente con su aflicción. No son los falsos profetas y adivinos, los que leen las manos, los que tiran las cartas del tarot o hablan según los astros, los que afligen profundamente a los que están hambrientos por ver a Dios glorificado. No, en cambio son los que ministran en el nombre de Jesús en nuestras iglesias y conferencias, los que quiebran el corazón de los justos. Ellos están afligidos porque aunque el ministerio es hecho en el nombre de Él, no lo es por su espíritu. Debemos preguntar, ¿qué vio Jeremías que lo afligió tan profundamente? Y la respuesta se encuentra en el pasaje de las Escrituras, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Pero para entenderlo, debemos ver el lenguaje original y así comprender con mayor claridad el significado de impío. Impío es la palabra hebrea chanet y es definida como impiedad, profano, contaminado o corrupto. Y aparece 14 veces en el Antiguo Testamento y solo una vez es traducida como impío. Con mayor frecuencia es traducida como contaminado o corrupción. Y estas dos palabras describen mejor su significado. Contaminar o corromper algo es hacer de lo que una vez fue puro una mezcla enferma. Y como ejemplo, por ejemplo, 20 litros de agua pura son buenos para tomar, cocinar o hasta bañarse, pero si le agregas 1 litro de ácido, se convierte en inservible. Aunque la mayoría del líquido sea el 95%, todavía es agua. No existe ni un vaso de la mezcla que sirva para ser consumida. La pequeña cantidad de ácido corrompe todo el agua. Los 20 litros de agua originales se han convertido en mortales para vivir, tóxicos para cocinar y dañinos para bañarse en ellos. Es importante notar seriamente que el ácido no se puede detectar a la vista, por lo que la mezcla todavía parece ser agua pura. Jeremías dijo en el verso 10, los profetas corren tras la maldad y usan su poder para la injusticia. Jeremías 23:10. El poder o dones que Dios les había dado estaba contaminado. Nuevamente, con frecuencia es difícil discernir la impureza de su don. También le fue dicho al profeta Ezequiel que hablara en contra de muchos de los profetas del Señor, y sus palabras ayudan a clarificar la declaración de Jeremías. En Ezequiel 13, del 1 al 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. El mensaje de Dios a través de Ezequiel era para los profetas de Israel, no para los profetas de Baal o alguna otra adoración ocultista o idolátrica. Estos profetas profetizaban en el nombre del Señor. En la corriente profética actual se están dando muchas profecías. Esas palabras frecuentes cubren una amplia cantidad de temas, pero la pregunta, ¿es todo eso verdaderamente inspirado por Dios? Encontramos que había una mezcla en los días de Ezequiel y de Jeremías, en Ezequiel 13:2. Y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Dios explica que esos profetas profetizaban de su propio corazón. En la Biblia, en inglés de la New King James, la palabra corazón tiene una referencia marcada en ella y la nota correspondiente en la columna central
explica que la palabra también puede ser traducida como inspiración. La Biblia de las Américas transmite el pasaje de esta forma: y di a los que profetizan por su propia inspiración, escuchad la palabra del Señor. Podemos notar que ellos estaban profetizando por inspiración, pero inspiración de la suya propia, no era la inspiración del Señor. Por eso hay muchos peligros de la profecía contaminada hoy en día. Tenemos que estar alertas. Dice en Ezequiel 13:7, ¿por qué decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado? Decir, el Señor dice, cuando Dios no ha hablado, es una falta descarada del temor de Dios y viola el tercer mandamiento. En Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pero hoy en día es lo que vemos. Y el Señor me dijo que te diga, y el Señor me dice, y el Señor te dice. Es lo que encuentras en las redes sociales. Palabras falsas. Dios reprende a esos profetas impíos a través de Jeremías. Dice Jeremías 23:21, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Hoy en día, si alguien preguntara qué es lo que más necesita la iglesia, es el don de discernimiento. Pablo dijo cómo el don puro de profecía discierne la vida de los hombres. Él dijo que si estamos profetizando y alguien entra a la reunión y su corazón no está bien con Dios, se convencerá de que es pecador. Y luego dice en 1 Corintios 14, 24 al 25, mientras escucha, sus más íntimos pensamientos saldrán a la luz y se postrará de rodillas a adorar a Dios y sabrá que Dios de veras está entre ustedes. El don profético trae con él la habilidad de sacar a la luz los pensamientos del hombre. Eso no quiere decir que el discernimiento solo ve al pecado, también reconocerá las características piadosas en la vida de las personas. Por ejemplo, Felipe trajo a Jesús un hombre llamado Natanael, y mientras se acercaban, Jesús dijo en Juan 1, 45 al 48, ahí está un hombre íntegro, un verdadero israelita. Y eso sorprendió a Natanael, por lo que preguntó, ¿en qué te basas para afirmarlo? Y Jesús respondió, te vi debajo de la higuera antes que Felipe te encontrara. Jesús no se estaba refiriendo simplemente a haber visto a Natanael físicamente debajo del árbol, sino que fue ahí cuando él entrevió su corazón y su alma a través del discernimiento. Pablo dice en 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. La palabra griega para juzgar es anacrino. El diccionario bíblico de palabras griegas lo define como escudriñar, investigar, interrogar, determinar. O sea, dicho en forma simple, anacrino significa examinar de cerca. Nosotros entendemos esto en términos de las cosas naturales, pero Pablo no está refiriéndose a un examen intelectual. Él dice en 2 Corintios 5:16, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, somos amonestados a desarrollar nuestros sentidos espirituales. La Biblia define como personas desarrolladas espiritualmente a aquellas, como dice Hebreos 5:14, que por el uso tienen, perdonen, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Jesús era tan fuerte en su habilidad de discernir los pensamientos e intentos de otros que no se confiaba de la gente. ¿Por qué? Dice Juan
2, 24 y 25, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este don profético o de discernimiento puede contaminarse de forma fácil, escúchalo bien. El don funciona, pero es una mezcla ahora, en lugar de representar el corazón de Dios ante el pueblo y llamarlos nuevamente a los caminos de Él. La persona con los dones lee sus almas por el discernimiento y les dice a las personas los que ellas quieren oír. Ahora la pregunta es, ¿por qué los ministros funcionan en esta forma? La respuesta es sencilla, porque buscan la aprobación o recompensa del hombre. Desean algo de parte de aquellos a los que ministran o están sentados como testigos. Y esto podría significar una generosa ofrenda, una aceptación, influencia o la validez de su ministerio. Y como resultado hay una agenda escondida. Los ministros hasta pueden, escúchalo bien, me quedé pensando porque hasta pueden no darse cuenta de que sus motivos son carnales. Por ejemplo, si el hombre que ministra a la palabra verdadera de Dios saca a la luz las motivaciones, la palabra verdadera de Dios, y nos convence de una ambición egoísta, pues vamos a contender y en nuestras vidas, lo cual traerá la sanidad de Dios. Eso es lo que se refiere en Jeremías 23, 21 al 22. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Por eso debemos descubrir el verdadero fundamento. Dice Hebreos 4, 12 al 13, escucha esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Jesús es la palabra de Dios y nada está escondido de su vista. Lee Apocalipsis 19, versos 12 y 13. La verdadera profecía es cuando Jesús habla. Él es el verbo hecho carne. La palabra es afilada como espada de dos filos. El primer filo corta y separa lo santo de lo impío. Simeón habló esta clase de palabras a María y José cuando llevaron al templo al bebé, cuando Jesús era bebé, al octavo día. Y él confirmó la palabra viva de Dios que sostenía en sus brazos con estas palabras, cuando le dice en Lucas 2:35, y una espada traspasará tu misma alma. ¿Por qué razón podría la espada pasar no solo a través de sus almas, sino también la de todos con las de su Hijo Jesús, para que tuviera contacto? Pues es para que sean revelados los pensamientos de los corazones. Los pensamientos del corazón no son revelados para avergonzarnos, sino para librarnos de los obstáculos que debilitan nuestra obediencia a Dios. El segundo filo de la espada trae sanidad y fortaleza para protegernos contra los dardos del enemigo. En el libro de Apocalipsis, mientras examinamos el mensaje profético que Jesús dio a las iglesias en Asia, notamos que cada vez que Él da una palabra de corrección, luego continúa con una palabra con las cuales sus lugares en el cuerpo de Cristo pueden ser reconstruidos. Y eso trae la sanidad necesaria
que en verdad no se edifica en justicia. El llamado de Dios a Jeremías nos da un ejemplo del llamado verdadero de un profeta. Jeremías 1, 9 al 10 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Primero la espada pasa para arrancar, destruir, arruinar y derribar. Pero como consecuencia de la destrucción de las mentiras, Dios intenta construir y plantar. Él destruye en anticipación para construir de nuevo. Antes de que tú puedas construir una casa, debes limpiar el terreno. Antes de plantar un campo, la tierra sin cultivar debe ser arada. El segundo filo de la espada profética prepara el fundamento apropiado. Pablo le dijo a los Efesios en Hechos 20:32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Este pasaje con frecuencia compara nuestras vidas con el proceso de construcción. Pablo dice en 1 Corintios 3, 9 al 10: vosotros sois labranza de Dios, pero luego advierte: pero cada uno mire cómo sobreedifica. La verdadera palabra profética de Dios nos edificará y fortalecerá para permanecer firmes contra las tormentas de la vida. Como Jesús mismo lo dijo en Mateo 7, 24 al 27. La enseñanza o profecía falsa también edifica vidas, pero las edifica con un fundamento inseguro. Fortalece áreas que nos debilitarán más tarde, porque apela a la carne y al orgullo del hombre, porque recompensa la codicia o los deseos de nuestra naturaleza carnal, y pone a las vidas sobre un fundamento sin preparar o inestable, y luego construye un edificio con los materiales equivocados, es decir, las búsquedas equivocadas. Por eso la gente anda de iglesia en iglesia buscando a ver quién les apapache con las palabras, pero no ser confrontados con la palabra, que es una espada, en lugar de una espada que penetra y corta y luego sana y fortalece. Esas palabras satisfacen los motivos equivocados de los corazones de la gente. Y Dios acusa a los falsos profetas en Ezequiel 13:10: si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Jesús dijo en Mateo 10:34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, he venido para traer paz, sino espada. Los profetas, en los días de Ezequiel, prometieron la misma paz e incredulidad que persiguen los incrédulos. Sus palabras no confrontaban a la gente con justicia, sino que los arrullaban en un sopor de falso deseo y comodidad. Pero esa comodidad era solo temporal. Por eso Jesús prometió que su espada separaría la carne del espíritu. Y esto nos hace saludables y completos desde una perspectiva eterna. Dios advirtió que recibir estas palabras placenteras y seductoras era comparable a construir paredes con lodo suelto, o sea, algo de baja calidad y sin poder para fijarse. Eso no va a poder resistir la prueba. Esta clase de palabras no le dan a la gente la fortaleza que necesita para soportar las tormentas de la vida. Ahora, quédate con esto, escucha bien. La Biblia declara que en Proverbios 35, probada es toda palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios ya ha pasado la prueba.
suple la verdadera fortaleza frente a la adversidad o la corrupción. Nos equipa para las pruebas y tribulaciones por venir. Nos permite pelear una buena batalla en nuestras luchas contra el pecado y la depravación. Y Pablo amonesta a Timoteo en 1 de Timoteo 1, 18 al 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella, la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. La guerra no es la batalla por tu nueva casa o tu nuevo carro prometido en una palabra profética, o tu esposo, tu esposa. No, es la pelea por ver cumplido cualquier otro deseo egoísta hoy en día. No, esas no son batallas, no, sino que es la lucha para mantener la fe y la buena conciencia hacia Dios y el hombre. Es la lucha por ver el avance del reino de Dios. La profecía debe dirigir nuestros corazones hacia Dios y sus caminos, no alimentar nuestros deseos carnales para hacernos sentir bien. Y Dios nos amonesta a través de Ezequiel, en Ezequiel 13, 11 al 12. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Un encuentro con una genuina palabra del Señor le da al recipiente la oportunidad de escuchar y abrazar la verdad. Esa es la verdadera edificación, exhortación y consolación que construye la fortaleza perdurable. Las tormentas de la vida y las pruebas del tiempo revelarán la calidad de construcción en la vida de cada creyente. Dios dice que después de la tormenta, las paredes de la vida de una persona construidas con barro suelto se irán y será descubierto su cimiento, en Ezequiel 13, 14. Ahora, ¿con cuánta frecuencia vemos hombres y mujeres que tienen pasión por el ministerio o las bendiciones de Dios? Aman sentarse bajo la profecía o predicación que alimente sus ilusiones. Por eso andan de lugar en lugar. Pero la tormenta, cuando venga, revelará que su fundamento es defectuoso, porque han construido sus vidas sobre falsedades, han edificado sobre palabras débiles y sin probar. Lo que nuestra iglesia, cuando digo nuestra iglesia no me refiero a Creo en Ti, sino a la iglesia de Cristo en todo el mundo, necesita es que la palabra profética de Dios traspase y revele los verdaderos motivos del corazón de los hombres. Al descubrir lo escondido, podemos entonces ser fortalecidos por la verdadera y probada palabra de Dios. Para la siguiente semana examinaremos esas profecías personales que cuánto les encanta dar a los misioneros, ministros, evangelistas, profetas. Ponle el título que quieras cuando van a nuestras iglesias y la gente está hambrienta. Tiene una palabra para mí, porque quieren escuchar lo que ellos quieren oír. Vuelvo a repetirte, lo que más necesita la gente hoy en día, o los creyentes cristianos, es discernimiento. Pero ¿por qué no hay discernimiento? ¿Qué veremos el domingo? Recuerda que hemos estudiado la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y también Él dijo que va a volver. Pero Él hizo una promesa que muchas veces la olvidamos. La promesa olvidada. ¿Sabes cuál es? Ese será el título. Jesús, antes de morir en la cruz, mientras estaba con sus discípulos, les habló acerca de la promesa del Espíritu Santo que el Padre prometió
y que se cumpliría cuando Él resucitara y ascendiera, subiera al cielo. Incluso les habló durante 3 capítulos acerca del Espíritu Santo en Juan 14, 15 y 16. Y antes de subir al cielo les dio una orden muy clara y específica: no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y te dejo con esa pregunta: ¿por qué la iglesia ha olvidado esta promesa? Cuando es lo único que nos va a ayudar para discernir lo falso de lo verdadero, para estar preparados para cuando Jesús regrese. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar. Porque hoy en día hay una corrupción profética, hay una corrupción de la palabra de Dios y necesitamos al Espíritu de Dios para que nos guíe a toda verdad y toda justicia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias por estarnos abriendo los ojos a través de tu palabra. Que no toda palabra que viene de ti en realidad viene de ti. Porque no por ponerle la etiqueta de así dice el Señor y el Señor me reveló y el Señor me dijo y el Espíritu me habló. Pero si no tienes respaldo con tu palabra, la gran mayoría son palabras de hombre, palabras huecas y sin poder, palabras de hombre que solamente quieren motivar a la gente a buscar lo terrenal, pero no lo eterno. Ayúdanos a discernir a través de tu Espíritu Santo, porque esa fue la promesa. Incluso dijiste que convenía que tú te fueras, porque si no, no vendría el Espíritu Santo y que Él nos enseñaría y revelaría todas las cosas. Y el Espíritu Santo es el autor de la palabra, Señor, porque es la espada de tu Espíritu, la palabra, la que puede discernir y puede dividir nuestra alma de nuestro espíritu. Hoy te rogamos que tú te glorifiques, Señor, en cada persona que escuche de tu mensaje, de tu palabra, y que el domingo, Señor, tú te glorifiques en todos los lugares donde se exalte tu santo y bendito nombre. Que tengamos servicios poderosos de tu presencia, de unidad, de amor, de compañerismo, porque tú nos dejaste un manual muy claro en Hechos 2, 43 al 47. Que lo podamos seguir, que podamos honrarte con nuestras vidas y quita todo obstáculo de aquellos que luchan por congregarse, que no dejen de congregarse, Señor, y aquellos que están hambrientos por escuchar palabras solamente de automotivación, palabras motivacionales, psicológicas, pero que no confrontan con el arrepentimiento. Despiértalo, Señor, porque no se trata de buscar iglesias y tras iglesias de lugares donde nos hablen lo que queremos oír, sino de escuchar tu palabra, que es una espada y un martillo. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.